Muy bien, estamos grabando. Suelos y cimentaciones, la norma E050, la versión 2018. Vamos a darle una chequeada, es importante, una revisión a esta norma. Vamos a hacer una revisión, ¿no? Entonces, encontré un pensamiento en que lo cito. Lamentablemente no tiene autor, pero está muy interesante. Nos dice que la mejor base de una construcción no son solamente las estructuras sólidas, sino que es el respaldo legal y especializado que garantiza el cumplimiento de la reglamentación y de las normas que dan sostenibilidad al proyecto. Bueno, este es un punto de vista legal, ¿no? Evidentemente, ¿no? El estructural va a decir lo principal es la estructura, etcétera, ¿no? Pero, Ingeniero, buenos días. sí, buenos días. Ingeniero, disculpe Sí, la interrupción. Soy Laurel Dávila y al igual que el alumno anterior, sí, también soy alumno reingresante ya. y en la lista no aparezco, pero sin embargo el día de ayer ya me dieron mi ficha de matrícula y el día de hoy voy a pagar y todo eso. Ya, Pero no aparezco en la lista ni nada de eso. ya. Cuando aparezcas, entonces te llamo a la asistencia, pues, no te preocupes. Porque veo que te falta pagar y el alumno está matriculado una vez que ha pagado. ¿Te Ay, parece? ay, 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 ya, ingeniero. Muy bien, a ver, hay que Muchas tratar de gracias. no interrumpir porque estamos acá en plena grabación, pero no hay ningún inconveniente, ¿ya? Muy bien, entonces pasemos. Tenemos pues la ingeniería geotécnica, ingeniería geotecnia, que es la rama de la ingeniería civil que se encarga del estudio de las propiedades mecánicas, hidráulicas, de los materiales provenientes de la tierra, aplicadas a las obras de ingeniería civil, ¿no? Los ingenieros geotécnicos investigan el suelo y las rocas por debajo de la superficie para determinar sus propiedades y diseñar las cimentaciones para estructuras, ¿no? Bueno, en mecánica de suelos no se estudia las rocas, ¿no? Esa es la gran diferencia. Es decir, ustedes no van a ser ingenieros geotécnicos, ese es el punto, pero sí es necesario conocer, ¿no? Antiguamente a la geotecnia se le identificaba como la mecánica de suelos, ¿no? Pero el término se amplió para incluir en temas de la ingeniería sísmica, la elaboración de materiales geotécnicos, mejoramiento de las características del suelo y también la interacción suelo-estructura y otros, ¿no? Ese es un tema muy importante, la interacción suelo-estructura, que eso se ve ya en el curso de ingeniería de cimentaciones. Y en estructuras y concreto armado, ahora también se habla de la interacción columna-losa. Ya también hay esa situación. Pero bueno, la geoingeniería pues, es una ciencia relacionada al estudio y trabajo sobre el clima. Está destinada al estudio del calentamiento global en todos sus aspectos, ¿no? Entonces, hay que ver, esta ciencia trata de analiza cómo el calentamiento global, con todas sus consecuencias que trae pues el calentamiento global, como los cambios climatológicos, etcétera, inciden, influyen en las cimentaciones, ¿no? Entonces hay una situación muy interesante, pero esos son campos ya de la geotecnia. Entonces, tenemos, en cuanto a suelos y cimentaciones, tenemos todo, pues una normativa, ¿no? Que acá les puse un resumen, y eso viene desde el 2006, ¿no? Con el Ministerio de Vivienda, aprobó pues la norma técnica del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Aunque ya venía un poco más atrás, pero a partir de ahí ya se toma en cuenta básicamente lo que es suelos y cimentaciones, y publica pues la norma técnica, la E030, el diseño sismo resistente, lo publicaron, ¿no? En el Diario Oficial Peruano, y esa norma es la O030 de esa época, es diferente a la actual, no se ha cambiado una serie de parámetros. También en el 2009 el Ministerio de Vivienda aprueba la norma técnica peruana, la E060 de concreto armado, que también era diferente a la que tenemos actualmente, ¿no? Todas estas modificaciones que han habido hacia la actualidad, básicamente están basadas pues, en los fenómenos sísmicos que se ha suscitado en el mundo y sobre todo en el Perú, ¿no? Hemos tenido los sismos pues, que han habido en Ica, en diferentes lugares, pues,
Y entonces estos sismos a la ingeniería les sirve para analizar los comportamientos estructurales, cómo, a descubrir cómo se comportó el suelo, cómo se comportó la cimentación ante solicitaciones sísmicas, etcétera. Entonces se va modificando, se va afinando estas cosas, ¿no? Digamos, se sacó un decreto supremo 001 del 2010, ¿no? Que modificó el Reglamento Nacional de Edificaciones, sacó la norma técnica peruana, la CE 010, acerca de pavimentos urbanos. Ahí también ya se comenzó a tomar hincapié pues, en este tipo de estructuras. Y en lo que es el decreto supremo número 017 del 2012, se modifica también el Reglamento Nacional de Edificaciones y se saca la norma técnica peruana, la CE 020. Todas estas están en internet, ¿no? Y ahí hablan acerca de la estabilidad de suelos y taludes. Mira, esto es necesario que tenemos que mirar en su momento cuando lleguemos a este punto. Y hay toda una normatividad que habla pues de cómo estabilizar el suelo y los taludes. Imagínate que ese es un tema tan innecesario acá en la localidad, ¿no? En Pucallpa, que se publicó en el diario El Peruano pues en el 2012, ¿no? En noviembre. Ahora tenemos, han habido una serie de actualizaciones, pero les estoy mencionando creo que las más trascendentes, y sacaron la resolución ministerial la 406 del 2018 de vivienda, en la cual actualizaron la norma E050 el 3 de diciembre del 2018. ¿No? Esto prácticamente ya se utilizó se comenzó a aplicar en 2019, con más fuerza en el 2020, pero ya el 2020 nos ha agarrado pues la pandemia, ¿no? Y entonces el curso ya no lo he tenido que adaptar ahora para esta nueva modificación, ¿no? Pero ha habido unas ligeras modificaciones, pero no tan ligeras, ¿no? Ahora vamos a ver algunas cosas nuevas que se ha suscitado en este reglamento. Eh, Asimismo, ¿no? De conformidad pues, a lo señalado en el artículo 36 de la ley 29090, que es la ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones del 2007, ahí decían pues que deberán hacer cumplir el Reglamento Nacional de Edificaciones y el Código de Estandarización de Partes y Componentes de la Edificación. En esa época lo mencionaban así, pero ya esta ley, ya no es reglamento, esta ley que la utilizan en las municipalidades, decía pues no, que deben de utilizar el Reglamento Nacional de Edificaciones en forma obligatoria. Bueno, y acá está pues la norma técnica de edificación y hablaba del Reglamento Nacional de Edificaciones, ese artículo 36 de la ley que mencioné anteriormente, y hablaba también de un código de estandarización de partes, componentes de la edificación, que era el conjunto pues, de normas técnicas que deben cumplir las partes, los componentes y materiales, ¿no? Lo que pasa es que el reglamento, hay dos cosas acá que hay que tomar en cuenta, ¿no? Lo que nos dice el reglamento son los procedimientos y cómo se debe hacer y características, pero los materiales tienen características estandarizadas, específicas, que está pues en Indecopi. Indecopi tiene toda esta normatividad, ¿no? Cuando el ciclo pasado enseñaba instalaciones eléctricas, les mostraba a los muchachos de pronto que según la normatividad peruana, qué tipo de interruptor tomacorriente se debe utilizar en el Perú. Ya está normado, ¿no? Y no utilizamos ese tipo de tomacorriente. Igualito, acá tenemos en Indecopi qué características tiene que tener el ladrillo, qué características tiene que tener el cemento, la madera, el fierro, todas estas características técnicas están normadas. Ya no es que a alguien se le ocurrió, no, esto está bajo una normatividad, ¿no? Y a veces no hacemos alusión a esas normas, solamente nos estamos basando en lo que dice el Reglamento Nacional de Edificaciones. Pero este reglamento no entra a detalle para decirnos las características de las normas. Entonces ustedes como profesionales, como ingenieros civiles, tienen que manejar toda esta normatividad. Si hacemos una equivalencia pues con el doctor, con el abogado maneja su código civil, código penal, y etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros manejamos estas normas y cuando hablamos a nivel técnico tenemos que citar estas normas para respaldar algún tipo de procedimiento que hagamos. Es decir, si bien es cierto, la experiencia es fundamental en la ingeniería civil, pero todos los procedimientos tienen que estar sustentados por normas. Si no, te vas a meter en unos líos tremendos, ¿no? Todo tiene que estar sustentado desde el expediente técnico. Muy bien.
Entonces, aparece también pues, la G030, ¿no? En derechos y responsabilidades, ¿no? En su subcapítulo 4 de la norma G030 del ingeniero civil, en su artículo 18 dice, el ingeniero civil es responsable del diseño estructural de una edificación. Mira, él es el responsable, no te dice que tú te vas a encargar de la arquitectura, de la instalación eléctrica, sanitaria, no. Tú eres responsable de la estructura, del diseño estructural. Y acuérdate pues que cuando hablamos de diseño estructural estás hablando de geotecnia, estás hablando de concreto, de estructuras, todo lo que tenga que ver con estructuras. Es amplio el pano, hasta el vidrio estructural. Entonces, de todo eso, esa es su chamba, de eso se encarga el ingeniero civil, así dice la norma. Estamos. Dice, pues es responsable del diseño estructural de una edificación. Por eso que a los ingenieros civiles antes le decían, pues, calculistas. ¿Por qué? Porque la chamba del ingeniero es calcular. Está en todo orden de cosas, ¿no? Y entonces acá mismo dice, mira, a ver, es responsable del diseño estructural de una edificación que comprende los cálculos, las dimensiones de los componentes estructurales, que eso obedece a los cálculos, y de las especificaciones técnicas del proyecto estructural, ¿no? Calidad del concreto, tipo de la fluencia del acero y etcétera, ¿no? Todas las características del suelo, así como las consideraciones de diseño sismo resistente. Nosotros estamos metidos en el campo del diseño sismo resistente. ¿Por qué? Porque el sismo resistente, el sismo no se genera, la fuerza sísmica no se genera pues en el aire, la fuerza sísmica se genera en el suelo, son ondas sísmicas que vienen en el suelo. Y todo lo que tenga que ver suelo, ahí estamos metidos nosotros. Entonces, asimismo, es responsable de la correspondencia de su proyecto de estructuras con el estudio de suelos, ¿no? Si bien él pues va a hacer su estudio, su diseño de la superestructura, todo lo que está arriba del suelo, pero tiene que tener correspondencia, tiene que estar muy relacionado con el suelo, ¿no? Con el estudio de suelos del predio materia de ejecución del proyecto. Este estudio, a su vez, es de responsabilidad del ingeniero civil que lo suscribe. Mira, ahí está la responsabilidad, la norma G030 así lo dice. Y en caso de un tema judicial, ¿qué ven el juez? Va a mirar cuál es tu función, si has cometido omisión de funciones, si has cometido negligencia, y hay un montón de cosas y por ahí nos paran agarrando. Bueno, en cuanto a la calidad, pues la norma GE030, eso está en el Reglamento Nacional de Edificaciones, que está en Internet. La calidad de la construcción, el inciso C dice, los diseños estructurales que forman parte del proyecto debe considerar las memorias de cálculo. Básico y fundamental, tienes que alcanzar una memoria de cálculo. Entonces es por eso pues que el ETAPS, el SAFE y todos estos programas tienen la posibilidad de exportar a Excel, ¿no? Entonces tú en tu Excel vas a poder pues ya ponerlo a una hoja y lo vas a poder enviar dentro de tu expediente técnico, todo lo que es la parte de cálculo, ¿no? Esa es la memoria de cálculo y tiene todo su esquema, ¿no? Componentes y características de los proyectos. Los proyectos de cada especialidad están compuestos para el ingeniero civil. Mira, tienes que poner tus planos, tienes que poner especificaciones técnicas y memoria descriptiva y de cálculo, ¿no? O de cálculo le han puesto acá, ¿no? Bueno, esos son los mínimos que tienes que presentar, ¿no? Planos. Es decir, tienes que presentar los planos de las estructuras, tienes que presentar las especificaciones técnicas de esos planos y la memoria descriptiva. Ya, mejor si le presentas, vas a tener que presentar para que el expediente técnico esté completo, tienes que adjuntarle el metrado, el análisis de costo unitario, el presupuesto, la programación de obra, con tu fórmula polinómica y tu relación de insumos. Eso ya es tu expediente. Estamos, y entonces vas a tener que, pues, para los planos, tienes ahora que manejar BIM, ¿no? El sistema BIM ahora se está manejando. Antes manejaban el AutoCAD, ahora se está teniendo que utilizar el Revit. Estamos, bueno, para todo lo que es pues tu programación de obra vas a tener que utilizar mínimamente el MS Project, para tu análisis de costos unitarios, para lo que es presupuesto, tendrás que utilizar pues también tu S10 mínimamente,
y tu Excel para hacer tu hoja de metrados. Entonces mira todo el componente informático que tienes que tener para poder pues ser un profesional, digamos, competente. Dominio de todas esas plataformas, todos esos programas y aplicados, ¿no? Hemos estado haciendo cursos con el ingeniero de Viga hasta antes de la pandemia, hacíamos cursos de todo esto, ¿no? Para que el alumno pues tenga las herramientas. Las promociones anteriores han estado en estos cursos. Creo que vamos otra vez a programar esos tipos cursos extracurriculares que son necesarios, ¿no? Para que el alumno tenga pues todas las herramientas necesarias ya para cuando egrese. Ahora acuérdense que OCE, el organismo supervisor de contrataciones del Estado, ya dio la directiva de que los proyectos de ingeniería tienen que ser realizados bajo la metodología del sistema BIM, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos errores, ¿no? Hay, digamos, cuando uno trabaja en planos, trabajamos en 2D y tenemos que imaginarnos y alucinar cómo va a ser, y eso, bueno, es así, siempre hemos trabajado de esa manera todas las generaciones, pero ahora con el sistema BIM tenemos la posibilidad de verlo en 3D y podemos ver las intersecciones, las incoherencias, hay una serie de cosas, hay especialidades ahora en este sistema BIM. Ingeniero, Sí, ingeniero, le hablo del alumno Edgar Miranda. Una ¿cómo consulta. estás? Dime. Usted acaba de hacer mención que iba a volver a retomar los cursos extracurriculares. Ajá. Eso, el curso SAFE sería un curso muy interesante, ya que es un programa relativamente nuevo. ¿Cuál curso, Y disculpa? SAFE, Ah, ya, ese es para cimentaciones, sí. claro, justamente relacionado al curso que estamos llevando en este momento, pues, ¿no? Y sería bueno que no sea muy lejos para poder, como estamos llevando ahorita llevando mecánica solo los dos, estar Ajá. empapados con el tema, pues, ¿no? Sí, eso más que todo les serviría para ingeniería y cimentaciones, porque ahí podemos diseñar las logosas, las cimentaciones, es interesante, pero tenemos que tener los conocimientos de mecánica de suelos 2. Hay software, ¿no? También para los taludes hay este software. Vamos a retomar esos cursos, son extracurriculares, fuera de hora. Tenemos que, el tema ahora del trabajo virtual es, hay más chamba a trabajar virtualmente porque hay que preparar la clase, hay que repasar, no es igual que hacerlo presencial, ¿no? Entonces a la hora de los docentes al estar más ocupados, eh, digamos como que no hay ese espacio de tiempo, pero ya hemos conversado y sí, hay el interés, ¿no? Definitivamente hay público porque para todos estos campos. Pues, valga la pena, bueno, eso vamos a hacer, definitivamente queremos estabilizarnos todavía con esta pandemia, nos tiene también medios regulares nomás, así es que esperemos estar mejor para poder otra vez retomar todas estas características, pero es un buen aporte. Sigamos. Eh, el tema de la norma del diseño sismo resistente, ¿no? En la presentación pues, del proyecto, ¿no? Hay una disposición transitoria, pero ahora sí ya está definido. Para su revisión y aprobación por la autoridad competente, los proyectos de edificación con más de 70 metros de altura deberán estar respaldados con una memoria de datos y cálculos justificativos. Bueno, ¿qué cálculos? Tienen que el estructural tiene que primero, ¿cómo funciona este asunto? Primero tiene el arquitecto, tiene que definir su proyecto. Él es el que define, no el civil. ¿Por qué? Porque el civil pues no ha estudiado para de pronto hacer diseños arquitectónicos, el arquitecto sí, y el arquitecto es el que hace primero el diseño arquitectónico, también bajo todas las normas que él tiene, todas las consideraciones. Una vez que está aprobado, se lo pasa al civil. ¿Y el civil qué datos requiere el arquitecto? Bueno, ¿qué tipo de edificación es? Bueno, será vivienda, comercio, etcétera, etcétera. Y en base a ese dato, el ingeniero va a considerar qué sobrecarga va a tener esta edificación, qué materiales quiere que el arquitecto utilice, puede ser de concreto armado, de acero, etcétera. Entonces comienzo a metrar las cargas y esos datos son los que me va a generar el análisis estructural para yo poder, pues, aparte de la consideración del suelo, voy a poder, pues, obtener los momentos flectores y comenzar a obtener los cortantes para hacer la base del diseño. Estamos. Y entonces, pues, son los datos que tengo que acompañar en mi proyecto. No es así nomás. Yo tengo que darle todo eso de ahí tengo que presentarle, ¿no? Entonces, eso cuesta, eso es muy, muy interesante, esa especialidad.
Bueno, también tenemos pues, la ley del ejercicio profesional, que es la 16053. Los proyectos, mapas, planos, cálculos, croquis, estudios, dibujos, memorias, peritajes, informes y en general cualquier documento técnico de ingeniería o arquitectura para tener valor legal deberán estar autorizados por ingenieros o arquitectos con indicación del título, nombre completo, número de registro de matrícula del respectivo colegio y domicilio profesional. Bueno, así dice la ley del ejercicio profesional. Los documentos mencionados en el artículo anterior no podrán ser alterados o modificados sin previo y expreso consentimiento del profesional o ingeniero o arquitecto colegiado, sin cuyo requisito perderán su valor legal, ¿no? Y también tiene sanción. Estábamos, entonces, pues, claro que cada uno en su campo, ¿no? Si estamos hablando de temas, pues, arquitectónicos, lo firmará el arquitecto. Si estamos hablando de temas ingenieriles, lo firmará el ingeniero. Pero es una disposición, no es una ley, ¿no? Entonces, imagínate qué pasa cuando transgredes la ley. Ahí está, pues, las sanciones, ¿no? Bueno, esos son todos los antecedentes que he podido encontrar. También hay otro que no lo puse, que es acerca de la firma, ¿no? La firma del civil, la firma del profesional colegiado tiene valor. No es así nomás. Ahora, en los últimos años, se le ha dado, pues, el estatus correspondiente, ¿no? Por eso que cuando ya no creo que exista ingenieros que firmen así nomás, ¿no? La clásica que un amigo es dibujante, dibuja muy bonito, hace todo un diseño, y él contrató con la vecina y ha hecho le voy a cobrar, pues, no sé, 500 soles, 300 soles, baratito, los planos, pero necesito que lo firme, y va, te busca, ¿sabes qué, ingeniero? Un favor, firma acá, pues, ya, todo está bien, sí está bien, ya lo firma, ¿no? Eso es un pecado, no se hace eso, ¿no? Antes hacían así, ¿no? Un montón de patas venían y, fírmame mi planito, qué egoísta eres, qué no sé cuándo, entonces, nada que ver, ¿no? El ejercicio profesional tiene valor, entonces uno no puede tirarse al suelo tampoco, ¿no? Hay ingenieros que no tienen chamba y comienzan a decir lo que está, porque hay tarifas, ¿no? Una tarifa de hacer algo que cueste 2.000 soles, y él dice, mira, yo te cobro 500 soles, pues, ya, entonces, male a todos los ingenieros, ¿no? Esos ingenieros están mal vistos, y entonces, todas esas cosas hay, ¿no? Hay ética profesional, ¿no? Que esos temas, ya cuando te colegies, ya te van a hablar de todas esas cosas. Pero así funciona, ¿no? Así como tenemos obligaciones legales, por todas esas obligaciones legales que están ahí, por los niveles de responsabilidad que vas a asumir al firmar algo, es que tienes que tener cuidado, pues, ¿no? Y entonces, en ese sentido, hay que valorar la profesión siempre. Valorar la profesión, eso es algo fundamental. Bien, entonces vamos a ver algo que he sacado del nuevo reglamento de edificaciones, de la norma E050, que es, vamos a tocar puntos como la obligatoriedad de los estudios de mecánica del suelo, el programa de investigación, las técnicas de investigación. Ahora aparece, pues, el informe de mecánica de suelos, a diferencia de lo que es un estudio de mecánica de suelos, el informe técnico de suelos. Vamos a ver algo de todo lo que es las excavaciones, casos, y a la actualización de la norma E050. Bueno, todo lo que menciono a partir de ahora está escrito en la norma, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de los estudios de mecánica de suelos? Los estudios de mecánica de suelos se ejecutan con la finalidad de asegurar la estabilidad y la permanencia de las obras. Esa es su finalidad, ¿no? Los estudios de mecánica de suelos se ejecutan para promover la utilización racional de los recursos también, ¿no? O sea, porque ahora que tenemos más tecnología, podemos afinar con más exactitud las dimensiones, por ejemplo, de las cimentaciones. Si ustedes van, pues, a los edificios antiguos que habían en Lima, ¿no? El Ministerio de Educación, por ejemplo, ese edificio emblemático que hay en el centro de la ciudad, eso tiene unas cimentaciones pero gigantescas, ¿no? Y a veces está sobredimensionado, pero para la época que fue construido estaba bien, pues, con todos los factores de seguridad. Y en esas épocas, pues, no era tan costosa la vida y los materiales. Ahora tiene un alto costo y entonces hay que ser más eficiente, sin perder de vista la seguridad, ¿no? La eficiencia en el gasto tiene que estar de la mano de la seguridad. Y entonces ahora la tecnología hace que tengamos un poco más de precisión, si se quiere, ¿no? En estas cosas.
La definición de un estudio de mecánica de suelos es un conjunto de exploraciones e investigaciones de campo, de ensayos de laboratorio y análisis de gabinete. Y acá intervienen pues varios, ¿no? Interviene estudio de campo, bueno, mandas al operario pues que va a salir a campo, ensayos de gabinete, vaya el técnico que va a hacer todos sus ensayos, y el análisis de gabinete que lo vas a hacer tú. Entonces, pero tienes tú que supervisar estos tres, ¿no? A estos tres tienes que estar en condiciones de conocer que hagan bien pues las cosas. Y tiene por objeto estudiar el comportamiento de los suelos y sus respuestas ante solicitaciones estáticas y dinámicas de una edificación. Estamos, o sea, ¿qué pasa? Que la edificación pues tiene peso, genera esfuerzos, y esas son las solicitaciones estáticas. La edificación puede tener movimiento, vibración, efecto del sismo, y entonces genera una solicitación dinámica, ¿no? Entonces, ante toda esa situación es que nosotros tenemos que tener respuestas pues, ante todo esto para poder entrar a los diseños, que deben ser obligatoriamente considerados en el diseño estructural y del sostenimiento de las excavaciones. Mira, ve. También se analizan las excavaciones, hay que ver el tipo de suelo para entrar a excavar, ¿no? Muchas veces en las obras de saneamiento no se toma en cuenta, en las obras de saneamiento se abre la zanja nomás y el suelo pues acá es bien peligroso, ¿no? Digamos, no es un suelo que cuando se satura no tiene mucha estabilidad y puede causar pues derrumbes y cosas de esas, ¿no? Entonces hay que conocer qué tipo de suelo estamos excavando durante la construcción pues del proyecto. Pero veamos la definición de un informe técnico. ¿Qué es eso? Pues es el nuevo término que ha salido ahora. Bueno, el año pasado, ¿no? El informe técnico, sin la rigurosidad técnica del estudio de mecánica de suelos, ¿no? Y comprende la realización de no menos de 3 puntos de exploración a 3 metros de profundidad. Esa es la profundidad reglamentaria, pues que habla de las calicatas, ¿no? 3 metros, no es menos. Ensayos comprende esos puntos de exploración a 3 metros de profundidad, ensayos de laboratorio, análisis de gabinete también, que tienen por objeto estimar el comportamiento de los suelos y sus respuestas ante solicitaciones estáticas y dinámicas. ¿Pero de quién? De una edificación con un número de pisos no mayor de 3, ¿no? Hasta 3, primero, segundo, tercer piso, y cuya área de planta de primer piso, su área, ¿no?, de construida, sea menor a 500 metros cuadrados, pues, sin considerar sótanos, ¿no? Y que no requiera pues una platea de cimentación o un solado de cimentación, no requiera pues una losa, ¿no? Porque el suelo sería malísimo. Entonces, si la cosa es así, es decir, si estamos ante la condición pues de cimiento sobre cimiento, de una cosa, de una estructura, una vivienda, de una edificación de 3 pisos máximo, entonces, y que esté a menos de 500 metros cuadrados, entonces ya no se hace el estudio de mecánica de suelos, sino se hace el informe técnico, ¿ya? Que es lo que es de suelos, ¿no? Es una gran diferencia. Debe incluir la hoja de resumen establecida en el anexo 1. Hay un anexo pues que ahora viene y ahí tiene que poner una serie de datos, ¿no? Que debe ser obligatoriamente considerado en el diseño estructural y del sostenimiento de excavaciones durante la construcción del proyecto. Estos datos dicen necesariamente, o sea que si el estructural no diseña en base a eso, bueno, él asume la responsabilidad, ¿no? Pero ¿qué va a hacer el estructural? Le va a decir, ¿sabe qué, ingeniero? Pásame tu análisis de suelo, firmado, etcétera. Entonces tú le mandas, él va a diseñar sobre esa base. Y a él se le exime la responsabilidad, porque yo me he basado en los datos que me ha dado el geotécnico, el ingeniero de cimentaciones, y él es el que asumirá la responsabilidad. Entonces este es un tema así de esa índole. Ahora, la obligatoriedad de los estudios de mecánica de suelos. Es obligatorio hacer estudios de mecánica de suelos en edificaciones en general, que alojen gran cantidad de personas, equipos costosos o peligrosos, tales como ¿qué? Como colegios, universidades, hospitales, clínicas, estadios, cárceles, auditorios, templos, salas de espectáculo, museos, centrales telefónicas, estaciones de radio, televisión, estaciones de bombero, archivos y registros públicos, centrales de generación de electricidad, subestaciones eléctricas, silos, tanques de agua, incluyendo reservorios enterrados y tanques elevados, casetas de estaciones de bombeo, ¿no?, de pozos superficiales y subterráneas,
estaciones de expendio de combustible, tanques y reservorios de combustible. Cuando las excavaciones para las siguientes obras, las redes de agua y alcantarillado, instalaciones eléctricas, gas y telecomunicaciones requieran una excavación mayor de 1,50. Mira, ahí te está diciendo que tienes que hacer un estudio de mecánica de suelos. Empresas prestadoras de servicios públicos, entidades públicas y privadas e instalaciones militares y policiales en general. En todos estos casos, estudio de mecánica de suelos, ¿no? Con las obras de saneamiento. Si tienes que excavar mayor a 1,50, bueno, definitivamente que vas a excavar a mayor de 1,50, pues para una obra de saneamiento, bueno, depende de la topografía. También tenemos cualquier edificación no mencionada en esta parte, en el artículo A, de 1 o 3 pisos que ocupen individual o conjuntamente más de 500 metros cuadrados de área techada en planta. Cualquier edificación no mencionada de 4 o más pisos de altura, cualquier sea su área. De 4 o más pisos se tiene que hacer la estudio de mecánica de suelos. Edificaciones industriales, fábricas, talleres o similares. Edificaciones especiales, cuya falla, además del propio colapso, represente peligros adicionales importantes, tales como reactores atómicos, grandes hornos, depósito de materiales inflamables, corrosivos o combustibles, torres de soporte para sistemas eléctricos, torres de telecomunicaciones, paneles de publicidad de grandes dimensiones cuyos soportes tengan un diámetro mayor o igual a 20 centímetros y otros de similar riesgo. En todos esos casos hay que hacer estudios de mecánica de suelos. Cualquier edificación con sótano o que requiera el uso de pilotes, pilares, plateas de fundación o cualquier tipo de cimentación profunda, muros de contención con alturas mayores a 2 metros y cercos perimétricos ubicados en terrenos que ese terreno no tenga un estudio de mecánica de suelos, hay que hacerle también. Cualquier edificación adyacente a taludes o suelos que puedan poner en peligro su estabilidad, ¿no? En los casos en que es obligatorio efectuar un estudio de mecánica de suelos, de acuerdo a lo indicado en este numeral, el informe, ¿no?, del estudio de mecánica de suelos correspondiente es firmado por un profesional responsable. Es obligatorio incluir en el estudio de mecánica de suelos una hoja con el resumen de las condiciones de cimentación, la misma que es transcrita obligatoriamente en el plano de cimentaciones, tiene que ir transcrito ese resumen. En el anexo 1 se adjunta el formato obligatorio de la hoja resumen de las condiciones de cimentación que se debe emplear en los estudios de mecánica de suelos. Muchas veces se ve planos y ahí le planchan, ¿no? Especificaciones técnicas, le planchan, ahí le ponen, ¿no? Pero no necesariamente, tiene que ser específicamente de ese proyecto. Bueno, y este es el anexo, no sé si se ve bien, te sugiero que descargues ahí. Ahí tengo la norma, está en la plataforma del Blackboard, ahí le he puesto la E050, ahí está este anexo, que está ahí, es la hoja resumen, ¿no? Estudio de mecánica de suelos para diseño de la cimentación. Y acá hay algunas consideraciones que te van a pedir para que establezcas, ¿no? Mira, parámetros sísmicos del suelo, agresividad del suelo a la cimentación, profundidad de la napa freática, son cosas que vamos a tener que Ingeniero, determinar. Sí, disculpe la intervención. no, dime. Hay una cosita que también creo no mencionó, que antes del estudio de mecánica de suelos tenía que ser firmado, se podía firmar un técnico, ahora tiene que ser firmado sí o sí por un ingeniero civil. Eso también cambió, creo, la norma. Ya, lo que pasa es que cómo funciona, mira, el laboratorio, esto ya es por aspectos legales, por temas de responsabilidad, como vamos a mandar a hacer pues, un estudio a un laboratorio, el laboratorio tiene que tener un ingeniero responsable, ¿no? De repente él no para ahí, generalmente acá veo algunos colegas que no paran en el laboratorio, pero él firma, ¿no? ¿Por qué? Porque él confía en sus laboratoristas, ¿no? Hay laboratoristas de mucha experiencia, conocedores, pues, ¿no? O sea, imagínense que tienen años estudiando sueldo y tienen su base de datos y una serie de cosas. Entonces, ante esa confianza, él le firma, pues, ¿no? Pero, entonces, ¿qué hace la empresa? La empresa saca sus formatos y a la parte izquierda pone firma el ingeniero responsable y a la parte derecha firma el laboratorista, ¿no? El laboratorista, ¿por qué? Porque hay que darle algún tipo de responsabilidad también al laboratorista, al técnico, porque verdaderamente pues, no firma por él en ninguna parte. Él hace lo que él hace
como uno no lo hizo, porque es bien difícil que uno mismo vaya y haga el ensayo, porque la empresa tiene sus técnicos, etcétera. Y entonces, hay que confiar pues en lo que él hace. Y ahí viene la cosa, ¿no? Esa incertidumbre. Pero eso pasa en los laboratorios no acreditados por INACAL, ¿no? Entonces son laboratorios informales. Todo aquel laboratorio, y en eso también antes de la pandemia estábamos ahí atrás nosotros de acreditar el laboratorio que tenemos ahí, que en algún momento esperamos hacerlo. INACAL es la entidad que acredita a los dos tipos de laboratorios, los laboratorios de ensayo de materiales y a los laboratorios de análisis clínico, que no es nuestro campo. En los laboratorios de ensayo de materiales, INACAL acredita al laboratorio por ensayo, no te acredita todo el laboratorio. Dice, a ver, ¿cómo haces tú el ensayo de granulometría? Bueno, uso este equipo, me baso en tal norma, a ver, verifican que tú haces como la norma, qué calificación, qué certificación tiene el técnico, quién está a cargo, qué sistemas. Es como acreditar una carrera profesional, igualito acredita un laboratorio, una rigurosidad tremenda. Esos laboratorios que están acreditados ya pues dan confiabilidad, ¿no? Y sobre todo esos laboratorios para un caso de litigio, para un caso de un peritaje, para un caso judicial, son pues normativos, ¿no? ¿Vale? Para discernir la duda, que háganlo en el laboratorio tal, pero son bien caros, ¿no? En el Perú hay varios laboratorios acreditados, CECEL, hay varios, ¿no? El de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la Católica, están acreditados esos laboratorios, y bueno, a esos pues uno lleva una muestra, te dicen, mira, ya el resultado el próximo mes, te dicen, ¿por qué? Porque tienen tanta chamba que es una barbaridad, ¿no? Todo el mundo quiere mandar a esos laboratorios. En cambio, cuando uno lleva un análisis a un laboratorio no acreditado, como es acá en Pucallpa, ningún laboratorio que tengo entendido está acreditado, hay la incertidumbre, ¿no? Entonces esperamos pues y entonces, ¿qué hacen? Que firme también el técnico. ¿Para qué? Para que cualquier responsabilidad el ingeniero va a ser responsable, pero él también lo va a denunciar al técnico, ¿no? Porque tú has hecho eso. Entonces, de esa manera vamos a tener algún tipo de respaldo, pero digamos como que mientras la entidad, el laboratorio no esté acreditado por el Perú, por el Estado peruano a través de INACAL, no vamos a tener, pues vamos a tener siempre un nivel de incertidumbre. Estamos, pero en la región no hay, pues, entonces, ante casos de litigio y cosas de esos, eh, tienen que recurrir a ellos, no sé cómo hará el supervisor, ¿no? Para evaluar si está bien, está mal, esa es una complicación ya que tiene la supervisión, porque la supervisión es la que le va a dar el visto bueno, el contratista, el residente, mira, acá está mi informe, va a decir, ¿no? Y el supervisor dirá, pues no, tráeme de un laboratorio acreditado, si es que conoce que hay laboratorios acreditados, entonces ahí él tendrá que mandar a Lima, a los lugares, y ahí le van a contestar. Ese es un costo, pero está considerado en los costos, gastos generales, todo eso. Y bueno, es manejo ya también, ¿ah? Bien, sigamos. Entonces, casos donde existe obligatoriedad de elaborar un informe técnico. Se aplica pues a lugares con condiciones de cimentación conocidas, debidas a depósitos de suelos uniformes, tanto vertical como horizontalmente, que no haya tenido problemas especiales de cimentación, ¿no? Hay unos problemas especiales de cimentación como que, por ejemplo, de repente encuentras arcillas expansivas, el famoso fenómeno de la liquefacción, ¿no? Que eso lo ven en ingeniería de cimentaciones. Son suelos arenosos que cuando viene una onda sísmica pierde totalmente su cohesión. O sea, tenemos edificaciones cimentadas sobre este tipo de suelo, hay una cierta cohesión, están compactados, etcétera, pero es arena. Y de pronto pues viene una onda sísmica y esa cohesión, esa resistencia que hacía que las partículas estén totalmente juntas, se pierde totalmente por instantes y digamos es como que ya no resiste absolutamente nada y la edificación entera se puede, sin colapsar la edificación puede voltearse, puede caerse, puede hacer un montón de cosas lo que suceda si pierde estabilidad. Ese fenómeno se ha dado, y ese es el fenómeno de la liquefacción. En Japón, en el Perú también se han dado fenómenos de liquefacción, se vio en el sismo de Moyobamba. Y bueno, ese es un tema de tesis, hay que investigar así cómo se comporta, ¿no? Porque no solamente tenemos el problema de las arcillas expansivas, ya viene otro problema del fenómeno de la liquefacción y así hay una serie de problemas. Pero si en esa zona no ha habido problemas de nada de eso, también puedes usar, ¿ah? Si conoces
uno ve pues su entorno, mira, hay un montón de casitas, hay un montón de, todos no fallan, todos están bien, tienen muchos años, todos tienen cimento corrido, no son casas máximo de 2 pisos. Bueno, podrías hacer un informe nomás, ¿no? Con áreas techadas en planta de primer piso menores a 500 metros cuadrados, de hasta 3 pisos y que no tenga sótano, ¿no? Entonces el CATE dice que el profesional responsable puede asumir los valores de la presión admisible, imagínate, del suelo, la profundidad de cimentación y cualquier otra consideración concerniente a la mecánica de suelos, basándose en la ejecución de no menos de 3 puntos de exploración. Eso sí pide, tienes que explorar mínimo 3 puntos hasta una profundidad mínima de 3 metros, por ejemplo, para que tengas certeza, pues no puedes definir al ojo, ¿no? Ni hablar. Tienes que tener tu profundidad, va a ser que justamente en ese lugar sea un relleno sanitario de hace muchos años, de una desgracia, ¿no? Estos datos, incluyendo los perfiles de suelo, plano de ubicación de los puntos de exploración, deben figurar en el informe de mecánica, ¿no? Que ese es otro es menor que al anterior, no tiene tanta rigurosidad, pero te pide, pues por lo menos que hagas las escalicatas, donde puede existir obligatoriedad de elaborar un informe en caso que la estimación indique la necesidad de usar cimentación especial profunda o por platea. Entonces en ese caso ahora sí tienes que hacer un estudio de mecánica de suelos, ¿no? En los casos en que es obligatorio efectuar un informe técnico, de acuerdo a lo indicado en este numeral, el informe correspondiente es firmado por el profesional responsable. Es obligatorio incluir en los informes una hoja de resumen de las condiciones de cimentación. Eso es importante, ¿no? Igualito que en el anterior, y eso va a ir al plano. Entonces, ¿qué pues es un estudio de mecánica de suelos? El estudio de mecánica de suelos son estudios que cumplen con todos los requisitos de la presente norma, cumplen con el programa de exploración descrito en el artículo 15 y que se plasman en un informe técnico según lo indicado, ¿no? Los estudios de mecánica de suelos se realizan ¿con qué fines? Con los fines de hacer cimentaciones, para diseñar pavimentos, para estabilizar taludes, para diseños de instalaciones sanitarias de agua y alcantarillado y para cualquier combinación de todo lo que se acaba de mencionar. Entonces aparece la palabra programa, el término programa de investigación, ¿no? El programa de investigación de campo y ensayos de laboratorio, ¿qué comprende? Bueno, comprende las condiciones de frontera, el número de puntos de exploración, la profundidad P a alcanzar en cada punto, la distribución de los puntos en la superficie del terreno, el número y tipo de muestras a extraer, ensayos a realizar in situ y qué ensayos vas a realizar en laboratorio. Todo esto es un programa de investigación que te pide que hagas, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es las condiciones de frontera? Esas condiciones de frontera tienen como objetivo la comprobación de las características del suelo supuestamente iguales a las de los terrenos colindantes, ¿no? Para que veas si de repente, porque el suelo es pues tan particular que de repente en tu lugar tienes otro estrato. Difícilmente suceda eso, pero tal vez, ¿no? Entonces, para que verifiques pues que tu suelo es igual al del vecino. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Básicamente, para que verifiques pues que supuestamente las características son iguales a los terrenos colindantes, ¿no? Son de aplicación cuando se cumplen simultáneamente todas estas condiciones. Si tienes que no existen en los terrenos colindantes grandes irregularidades como afloramientos rocosos, si no hay fallas, ruinas arqueológicas, estratos erráticos, etcétera, bueno, ahí entonces ya no deberías hacer. No existe edificaciones a desplomarse originados por el terreno de cimentación. El tipo de edificación a cimentar es de la misma o menor exigencia que las edificaciones situadas a 100 metros a la redonda. El número de plantas de edificio a cimentar, incluidos los sótanos y estructuras subterráneas, tales como los pilotes pues, de los ascensores, cisternas, cuarto de máquinas, etcétera, la modulación media entre apoyos y las cargas de estos son iguales o inferiores que las correspondientes a las edificaciones situadas a menos de 100 metros, las cimentaciones de los edificios situadas a menos de 100 metros, la cimentación prevista para el edificio de estudio no profundiza respecto a las cimentaciones contiguas más de 1,5 metros. Entonces, es para una zona totalmente conocida, ¿no? Que se puede dar el caso. Entonces, esta situación dice, mira, incluye las condiciones de frontera, ¿no? Tiene como objetivo la comprobación
Todas estas características son los ítems que tendrías que comprobar para verificar que las características de los suelos colindantes, adyacentes, sean similares al tuyo. Ese es un, digamos, un criterio para que después tú puedas definir las características de tu cimentación en un informe, ¿no? Entonces, esas condiciones de frontera te piden que hagas esto. Número de puntos a investigar, ¿no? Ese número de puntos a investigar está en función del número, del tipo de edificación u obra, ¿no? Hay tipos del 1 al 4, también para habilitaciones urbanas para vivienda unifamiliares de hasta 3 pisos también, ¿no? 3 por cada hectárea de terreno por habilitar. Y acá, dependiendo del tipo de edificación, uno saca su línea, pues, ¿no? Uno por cada 225 metros cuadrados, uno por cada 450 metros cuadrados de área techada, etcétera, etcétera. Pero, y eso entonces, el tipo de edificación lo vas a encontrar en esta tabla 1. Por ejemplo, si tú tienes que tu edificación, la estructura de tu edificación es aporticada de acero, un pórtico de acero, ¿no? Y la distancia entre los apoyos es menor a 12 metros. Entonces, ahora dependerá del número de pisos. Si tienes menores de 3 pisos, es tipo 3. De 4 a 8 pisos es 3. De 9 a 12, 3. Y mayor de 12 es 2. Con esto vas a definir el tipo de edificación. Mira, a ver. Si son pórticos y o muros de concreto, ¿no? El sistema estructural podría ser placas, ¿no? De concreto o pórticos, pero con una distancia entre apoyos menor a 10 metros. Imagínate, menor a 10 metros, un tremendo, ¿no? Entonces depende, pues, ¿no? El número de pisos, y acá vas a definir, ¿no? Hay hasta 1, ¿no? Y así, ¿no? Bases de máquina, muros de portantes de albañilería, muros portantes de albañilería. Mira, acá en la ciudad es bien peligroso lo que se hace, ¿no? Se construye con muro pandereta, que es para tabiques, y ese muro pandereta lo utilizan como muro portante. Se supone que el ladrillo quincón es el que deberías utilizar en el primer piso y asentado todavía, por lo menos de soga, pues, de cabeza debería ser. Y ese muro en el primer piso es el que va a resistir, ese sí sería un muro portante, y encima de esos muros, de ese piso, ya podría venir el pandereta, ¿no? Pero acá le mandan el pandereta desde abajo, puro hueco. Entonces vas a tener muros huecos para lo que es soportar una estructura, las cargas. Mira, imagínate. ¿Qué puede pasar si hubiera un sismo? Mira, se va a venir abajo un montón de edificaciones acá. Y hay locuras, ¿eh? Hacen un techo aligerado y a partir de ese techo aligerado construyen columnas. Nace la columna en el techo aligerado del primer piso y hacia arriba hacen 4 pisos, ¿no? ¡Qué locura! Entonces, no sé quién está, en realidad esa es la construcción informal que hay en la ciudad, que es muy barata, etcétera, porque veo de que a un obrero, a un peón que es multiusos, le pagan 40 soles diarios. He visto el más barato que he visto acá en Pucallpa. Y él, por 40 soles diarios, bueno, pues te excava cimiento, te vacía sobre cimiento, concreto, y hace todo, tú le pagas tus 40 soles diarios. Lo único que tienes que tener cuidado es que no te la haga larga. Pero la calidad, pues, si no lo es, no va a ser la misma. No le pones gancho, que el así nomás te convence, ya, pues entonces, o sea que la informalidad está muy fuerte a nivel nacional, por desconocimiento. Más caro sale reparar. No sé qué, antes habían ingenieros inspectores en las municipalidades que tenían la autoridad de pararte la obra. Ahora no pasa nada. Ahora el arreglo. Tú vas, pucha, que no tiene licencia de construcción, le pagas al muchacho que viene, él está contento, se va y no se hace la vista gorda y así, ¿no? O sea, estamos en el Perú de la informalidad en todos sus extremos, y esa informalidad trae, pues, consecuencias, ¿no? Pero bueno, regresemos acá. Entonces, y así vas a poder determinar qué tipo, pues, de edificación vas a tener para que entres a esta tabla. Y en función de esa tabla te va a decir cuántos puntos tienes que hacer. Estamos ahí, no hay más que hablar. Ahora, lo que pasa es que ¿dónde los pongo? Bueno, tienes que distribuirlo bien, pues, ¿no? Vamos a ver acá. La profundidad a alcanzar hasta cada punto, ¿no? Para hacer un resumen, la mínima 3 metros. Mira, en todas partes te dice 3 metros. No te está diciendo 2 metros, 3 metros, dice a cada rato. No te dice unos 50, no, así nomás, mucha olvídate. Eso hay que desterrar. Y entonces, pues, en términos generales, a esa profundidad que hay del nivel del suelo, hasta donde vas a profundizar la zapata, se llama profundidad de desplante. En ingeniería le llamamos así. ¿Cuál es tu profundidad de desplante? Ah, pues, o sea, esa es la profundidad de desplante, ¿no?
Y a partir de ahí hay un Z que tienes que aumentarle, ¿no? Ese Z pues está, acá tiene unas características que no puede ser menor a 1.5 multiplicado por el ancho de la cimentación. Ese es en este caso, ¿no? ¿Por qué es así que tienes que profundizarte? Mínimo 3 metros tiene que ser todo esto, porque la carga que le va a soportar esta edificación es transmitida al terreno, ¿no? El famoso bulbo de presión. Y entonces en el terreno se va a generar como si fueran curvas de nivel, así, ¿no? Pero esa es la carga que se está distribuyendo en el suelo, se va disipando, ¿no? Y entonces hay determinada profundidad que todavía hay, afecta pues esa carga, y tienes que ver pues, cómo es el terreno por lo menos hasta determinada profundidad. Y hay consideraciones pues que pues, si es que tienes sótano, ¿no? Si tienes plateas, etcétera, en el reglamento está pues especificado todas esas cosas, pero sobre la base que mínimo 3 metros, que tienes que hacer una excavación. Es importante hacer las pues, porque ¿cuánto cuesta el alquiler de una retroexcavadora? A ver, ahorita la hora, una John Deere 360, con su brazo extendible, esas que se paran ahí en Micaela, que se paran por ahí, está pues Y que está 250. ¿A cómo está? 280 a ¿Cuánto está? 320 está la hora. 280 Ya, a pues. 320. Entonces él te va a sacar la vuelta, la va a ver despacito, va a hacer el trabajo despacito, pero bueno, por lo menos te va a poder, va a excavar rápido, ¿no? En todo caso, tienes que evaluar, pues, ¿no? Porque estos señores son más sabidos, se van a demorar un montón para sacarte, te dejan, su estrategia de ellos, ¿cuál es? Ya, te dicen, van rápido y excavan, se demoran un montón en excavar y hacen todo lo posible para que la excavación se cumpla la hora hasta que él esté a la mitad del trabajo. Uy, ya, dice, ya me voy, ya me voy. Uy, caramba, no puedes quedar. Ya, otro más, ya se ganó, ya. El doble, y así, ¿no? Esa es la informalidad, pues también, ¿no? Que es una barbaridad. Eh, Contratar a un hombre para que trabaje, también los 3 metros es más o menos, en un día, un complicado, que lo haga, puede ser, ¿ah? O sea, joven, tiene que ser fuerte. Una persona mayor no creo que lo haga. Sería pobrecito sacarle el ancho. Y hay que tener todas las consideraciones, que no le vaya a pasar nada, ¿no? También eso hay que ver el tipo de suelo, etcétera, ¿no? Entonces, pero es preferible hacer eso para poder tener seguridad de qué estamos hablando, ¿no? Y hacer lo correspondiente, no hacer así al ojazo. Bueno, también ese es el tema de cuando vas a hacer los buzones, mira, la profundidad de desplante del buzón, así donde va a estar la tubería, más un Z. Esta Z generalmente es igual a 1.5 el diámetro, ¿no? El diámetro de la profundidad de desplante. Estamos a esa profundidad de desplante, entonces profundiza, pero en ningún caso tiene que ser menor de 3 metros para que lo que son canales, taludes, también, ¿no? Hay su profundidad de desplante, es necesario hacer eso. Bueno, ese es un trabajo técnico. Y cuando la cimentación es profunda, hay que considerar también, ¿no? Una altura más la profundidad de desplante más un Z. ¿Y cuál es esa H? Esa de acá, bueno, tenemos la profundidad de desplante, en este caso con sótano, que es la altura pues del pilote, si se quiere, más un Z y más una altura, ¿no? Que esa corresponde a nivel, a partir de dónde vas a estar la estructura. Eh, bueno, esos temas ya los vas a ver en cimentaciones, ¿no? Pero hay que conocerlo. Ahora, ¿cómo vamos a distribuir los puntos de la exploración? Se distribuyen adecuadamente teniendo en cuenta las características y dimensiones del terreno, así como las ubicación de la estructura prevista cuando éstas estén definidas. Entonces acá, mira, por ejemplo, tenemos un terreno, este de acá es el terreno, todo este de acá, todo esto hasta acá es el terreno, mira. Pero acá van a construir hasta acá nomás, pues, ¿no? Entonces han hecho tres, mira, dos acá adentro y una acá afuera, ¿no? Para ver más o menos si todo el terreno tiene las mismas características. Hay que hacer la exploración, hay que distribuirla, inclusive te piden un croquis de dónde se haces en relación a tu terreno, donde haces pues los puntos de exploración, hay que definirlos, ¿no? Son ubicación de las calicatas. Número y tipo de muestras a extraer. Ya cuando el plano de apoyo de la cimentación prevista no sea roca, ¿no? Porque si estás en roca, bueno, ya pues campeonas, ¿no? Porque a veces hay que analizar la roca. ¿Y dónde analizas roca en el Perú? Tienes que ir a Ingemet, ¿no? Porque un laboratorio, o sea, que difícilmente analiza roca. La roca ya no le vas a hacer, pues, utilizar la copa de Casagrande, no, nada que ver, ¿no? La roca ya tiene otro tratamiento. ¿Dónde hay roca? Bueno, donde hay cerros de roca, pues Lima, Sierra, varios lugares, ¿no? Ahí hay roca. Huánuco también, ¿no? Entonces, si vas a construir encima de una roca, imagínate, pues ya no haces nada ahí, ¿no?
Entonces dice, ¿no? Cuando el plano de apoyo de la cimentación prevista no sea roca, entonces se tomará en cuenta sondajes, en cada sondaje una muestra tipo alterada por estrato, o al menos una cada 2 metros de profundidad hasta el plano de apoyo de la cimentación prevista, hasta tu profundidad de desplante. Y a partir de este, una muestra tipo inalterada en bloques o tubos de pared delgada cada metro hasta alcanzar la profundidad de exploración que puede ser mínimo de 3 metros, ¿no? Entonces, eso es la forma, digamos, como que te dice acá el reglamento que lo hagas así. ¿No? Y bueno, ¿qué cosa es una cimentación superficial? Pues ya que estamos en este tema, son aquellas en las cuales la relación profundidad-ancho es menor o igual a 5. ¿Está? Entonces, D sub F es la profundidad de la cimentación y B es el ancho o diámetro de la misma. Si es menor o igual a 5, estás todavía en condiciones de una cimentación superficial. Ahora, tú me dirás, bueno, esto de acá, mira, vamos a ver. ¿Qué criterio tengo que tener, pues, yo para profundizar mi zapata? La altura de Estamos. la edificación. Esto, mira, esta profundidad de desplante. ¿Cómo hago a qué criterio? Bueno, hay varios criterios, ¿eh? Porque si todo el estrato es el mismo prácticamente, yo podría hacerlo. Si lo hago más abajo, voy a gastar más porque me voy a profundizar más. Si me hago muy arriba, voy a tener problemas a veces de qué. Por acá abajo van a pasar las tuberías de desagüe, de agua, de gas. ¿Estamos? Entonces también, y como tienen pendiente, hay que tener cuidado con eso. Hay que darle libertad. Acá también el sanitario entra a tallar para decirme, oye, mira, necesito más profundidad porque no me da, tus cimentaciones me estorban y no tengo caída pendiente para evacuar. Entonces, hasta eso tiene que intervenir acá. Estamos, si me profundizo tremendamente y todo el estrato es el mismo, ya voy, como te digo, va a ser muy caro porque de pronto pues me voy a esto, voy a tener que profundizar más, ¿no? Si lo hago muy arriba, voy a estorbar, entonces tengo que tener ese criterio más o menos definido para poder profundizarme, ¿no? Estamos, el reglamento da algunas pautas al respecto. Entonces vamos por acá. ¿Qué ensayos vas a realizar in situ y qué ensayos vas a realizar en laboratorio? Eso es muy interesante, ¿no? Bueno, acá hay una tabla, ¿no? Pero hablan pues de perforación, auscultación, calicata, etcétera, y te dice, mira, por ejemplo, te habla, a ver, mira, a ver, ¿qué ensayos? Ensayos in situ. Vamos a ver eso, qué ensayos in situ hay, el SPT, DPSH, cono tipo PEC, CPT, etcétera, etcétera, veleta de campo, prueba de carga, todo eso lo vamos a estudiar. La norma técnica aplicable, acá está la norma técnica para cada ensayo. Tipo de investigación, puede ser perforación, auscultación, acá mira, ve, perforación o puede ser calicata, de acá sí vas a hacer. Este es para hacer ensayo in situ, ¿no? Para obtener los resultados ahí mismo en el laboratorio, en el campo, perdón. Entonces, ¿para qué aplicaciones recomendadas? Tipo de suelo, ver, estos suelos según SUX, ¿no? Bueno, eso es acá y con auscultación todos, excepto las gravas, y así, ¿no? Tenemos según el tipo de suelo, qué parámetros vas a obtener, ¿no? Hay algunos parámetros que los vamos a estudiar, cohesión, etcétera, el número n, que son valores para entrar a determinadas fórmulas y poder encontrar características del suelo, su resistencia, etcétera. Obtenemos en campo esos parámetros. Técnica de investigación, bueno, acá te dice, pues, cuáles son, bueno, qué tipo de, bueno, y todos estos que están acá, ¿no? Ahora lo que tenemos que ver es cómo es una perforación, cómo es una auscultación y cómo es una calicata. Y acá están los ensayos de laboratorio, según su norma. Todo bajo la norma técnica peruana, ¿no? Estas normas venden, ¿no? INACAL, 20 soles, 10 soles, diferentes precios. Y bueno, todo laboratorio tiene que tenerlas, pues, ¿no? Definitivamente. ¿Qué más? Bueno, el informe de mecánica de suelos tiene que tener memoria descriptiva, planos de ubicación de las obras y de distribución de los puntos de investigación, tiene que tener un perfil estratigráfico del suelo y tiene que tener los resultados de los ensayos o bien in situ o bien en laboratorio. Eso tiene que tener el informe del estudio de mecánica del suelo.
Y bueno, acá tenemos las técnicas de investigación, los símbolos que tienes que poner en los planos, ¿no? Si es pozo o calicata, perforación, trinchera, auscultación, ¿no? Acá están los símbolos. Este número correlativo de sondaje es un número en función de, por ejemplo, calicata 1, calicata 2, calicata 3, etcétera, etcétera, ¿no? Eso para poder identificarlo. Y esa es la simbología que se debería de utilizar para hacer tu perfil estratigráfico. Se usa, ¿no? De acá la vas a sacar y acá cómo se describe, está perfectamente definido, según el tipo de suelo, ¿no? Los limos y arcillas, ahí está, mira. Ya eso lo puedes, está en el reglamento que ahí te estoy adjuntando, los suelos altamente orgánicos. Ahora, la memoria descriptiva. La memoria descriptiva que mencioné anteriormente es un resumen de las condiciones de cimentación. No es la memoria descriptiva de arquitectura, por ejemplo, ¿no? Cada memoria descriptiva tiene sus características. En el campo de la mecánica de suelos, esta memoria descriptiva hace alusión a la descripción resumida de todos y cada uno de los tópicos principales del informe. Por ejemplo, tipo de cimentación, estrato de apoyo a la cimentación, parámetros de diseño para la cimentación, profundidad de la cimentación, presión admisible, factor de seguridad por corte y asentamiento diferencial o total, agresividad del suelo a la cimentación. Tenemos que hacer un análisis químico entonces, recomendaciones adicionales inherentes a las condiciones de cimentación. Eso tiene que tener digamos, una memoria descriptiva. Hay una información previa, hay una descripción detallada de la información recibida de quien solicita, ¿no? El estudio de mecánica de suelos y de la recolectada por el profesional responsable. Es una información previa del terreno a investigar y de la obra a cimentar, ¿no? Eso básicamente. Datos generales de la zona, de los terrenos colindantes y de las edificaciones adyacentes. Exploración de campo, ensayos de laboratorio, perfil de suelo, todo eso de acá son partes, nivel de la napa freática, análisis de la cimentación para los ítems que hay en esa memoria. También el análisis de la capacidad de carga, que si nos da el tiempo lo vamos a analizar, es un tema de ingeniería de cimentaciones. Ahora, pues para definir cuál es la resistencia pues, del terreno, se utiliza la ecuación propuesta por Terzaghi y Peck, pero fue modificada por Besic, ¿no? Y esta de acá, ¿no? Esta de acá, y esa capacidad es lo que resiste el suelo, pero tú le tienes que bajar con un factor de seguridad, en este caso 3, mira, para estructuras permanentes, y va a ser menor, ¿no? Entonces tú vas a diseñar sobre la base de una seguridad, ¿no? Si bien es cierto, el suelo resiste más, pero tú estás indicando que va a resistir menos por ese factor de seguridad que le estás disminuyendo para tener un margen, pues, de error, ¿no? Y bueno, estos son temas que vamos a mirar. El efecto del sismo también es un tema que tienes que poner en tu memoria descriptiva porque el suelo tiene características, ¿no? Como por ejemplo el factor de suelo, el periodo predominante de vibración del suelo. Por eso ese es un tema de dinámica, ¿no? El periodo predominante de vibración. En este caso, ¿vibración de quién? Del suelo, pues, ¿no? Eso está ya identificado según el tipo de suelo. ¿Y por qué? Porque vamos a necesitar, ante una fuerza cíclica, que es la fuerza sísmica, qué vibración le genera, pues, al suelo. Entonces, eso es un tema, pues, ¿no? Se encuentran, en el caso de que se encuentren suelos granulares saturados sumergidos de los tipos arena, limos, no plásticos o gravas, contenidas en una matriz de esos materiales, el informe deberá evaluar el potencial de licuefacción que les mencionaba, ¿no? Puede ser pues que también en el caso de las arenas, limos, no plásticos, gravas, se presente también el fenómeno de licuefacción, ¿no? Ahí tenemos material, equipos para hacer ese diseño, ¿no? Y entonces también tienes que presentar las condiciones geotécnicas, ¿no? Los tipos de perfiles de suelo son 4, ¿no? Esto es para sismo, ya te va a necesitar para el curso de análisis sísmico. Necesitas esta información. S1 si es roca, S2 suelos intermedios, S3 suelos flexibles o con estratos de gran espesor, S4 condiciones excepcionales, ¿no? Hay que poder identificar en qué tipo de suelo estamos. ¿Y para qué? Para entrar a esta tablita, pues mira, a ver, ¿no? En función del tipo de suelo, tus periodos, etcétera,
vas a poder determinar esos valores correspondientes. ¿Y para qué me va a servir eso? Bueno, eso para poder determinar, en términos generales, una fuerza cortante en la base, la fuerza sísmica, con esta fórmula. Factor de zona, dónde está ubicado en zona 1, zona 2 del Perú, factor de importancia, factor de amplificación sísmica, el suelo, factor de suelo, coeficiente de reducción, peso de la edificación, hay que hacer un metrado de cargas arriba, ¿no? Pero eso ya lo tiene que hacer el estructural, pero tú también puedes hacerlo, fácil, con tu Excel, agarras y puedes ver cuánto pesas, hay que metrar, pues, ¿no? Con las estructuras, hay que metrar el equipamiento, la, qué uso va a tener, etcétera, ¿no? Entonces todo eso se hace y se pone, pues, y se puede determinar. Este es el insumo de ingreso para entrar al ETAPS o para entrar al SAP. Estamos, este valor, la fuerza abajo, ¿no? Que vas a tener. Y bueno, antes no hacíamos eso, antes se hacía manual nomás, pero es un dato que no ha cambiado, ahí está. Ahora también puede ser que tengas ataque químico por suelos y agua, ¿no? De repente el tema químico está presente definitivamente. ¿Por qué? Por el tema, pues, del álcali, ¿no? Del agregado. Puede ser que el suelo tenga componentes químicos que ataquen al concreto y puede, pues, generar óxido y una serie de cosas, ¿no? Entonces es necesario también, ¿no? Pero todo ese ataque químico se hace cuando hay indicios, ¿no? El pH. Elementos químicos nocivos para la cimentación. Tenemos sulfatos, cloruros, sales solubles, acá te están dando. Las partes por millón, estamos, que debes considerar. Para eso hay equipo necesario que tendríamos que tener para ponerle una sonda y ver, pues, cuáles son sus partes por millón, ¿no? Esto de acá en Pucallpa no creo que nadie lo esté usando, ¿no? Esto es muy importante porque la arcilla tiene un suelo ácido. Entonces el nivel de acidez hay que verificar. Y, por ejemplo, el sulfato ocasiona un ataque químico al concreto de la cimentación. Los cloruros ocasionan problemas de corrosión de armaduras en elementos metálicos. Y las sales solubles totales ocasiona problemas de pérdida de resistencia por lixivación, ¿no? Entonces, esto está en el ACI, ¿no? El 31883, ahí está, ¿no? Ahí está todos los datos. Este es un resumen. Y esto se hace con equipos especiales para ver parte química, ¿no? Está totalmente definido. Tipo de cemento, ¿no? Requerido para el concreto expuesto al ataque de sulfatos. Bueno, acá tenemos el grado de ataque de sulfatos, porcentaje de sulfatos solubles en una muestra de suelo. Acá es el porcentaje, partes por millón de sulfatos, tipo de cemento, acá que deberías utilizar. Relación agua-cemento máximo. Acá también tenemos esos datos para el diseño de mezcla. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, definitivamente. Mira, el tipo de cemento que vas a utilizar en tu diseño de mezclas. No es que así nomás voy a usar un cemento, ¿no? Tú tienes que utilizar un cemento si quieres una obra, pues, duradera, ¿no? Y esto tienes que ponerlo en la especificación técnica. Ya, si no te hacen caso, ya eso es otro tema, ¿no? Pero tú tienes que decirlo. Requisitos para concreto expuesto a soluciones de sulfatos, ¿no? Y acá, pues, hay una serie de requisitos. Todo este es reglamento. Tabla 4.4, la A, el sulfato soluble en agua presente en el suelo, pero para eso necesitas equipo, para poder determinar estos valores, ¿no? Y son los rangos en la de partes por millón que te permite, ¿no? Estamos, entonces, el tipo de cemento, pues, porque son ya casos extremos, ¿no? Puede ser, pues, insignificante, moderada, severa, muy severa, ¿no? El tipo 5, mira, más pusolánico, es el adecuado, pues, en este caso, es muy severo. ¿No? Eso también está presente en la ribera del mar, cosas de esas, ¿no? Ahora, el resumen de las condiciones de cimentación, esto es el resumen que tienes que presentar, ¿no? Todo eso, lo que está acá, imagina, ese es un estudio de mecánica de suelos, ese es un estudio completo. Eso es bien caro. Y bueno, esta es una estratigrafía, perfil estratigráfico, más o menos tiene esas características. La profundidad, las cotas, a qué profundidad, mira, a toditita la profundidad que han excavado ellos, y está refrendado. Acá tenemos, ya por ejemplo, bueno, un análisis granulométrico, que ya...
Ahora también tenemos, puede ser el caso de cimentaciones sobre rellenos, ¿no? Hay rellenos estructurales, ¿no? Y entonces, como la catedral, por ejemplo, que fue construida sobre un relleno, pero no fue cualquier relleno, ellos generaron un relleno estructural con geotextiles. Hicieron como un sándwich, como un tamal, ¿no? Metieron ahí un relleno y lo envolvieron con geotextil y ese es un relleno estructural controlado, ¿no? Compactado, con el CDR, etcétera, etcétera. Y bueno, sirve, y ahí está la catedral, no se raja, no se asienta, controlaron todo el tema de lo que es, por esa zona hay bastante filtración de agua, y como los geotextiles están ahí, no genera erosión, ¿no? Ahí está el relleno, hay agua, pero no está pues erosionado, y es muy interesante, ¿no? Es toda una técnica, ¿no? Y entonces, los rellenos son depósitos artificiales, que se diferencian por su naturaleza y por las condiciones bajo las que son colocadas. Pueden ser con materiales seleccionados o puede ser con materiales no seleccionados, ¿no? En este caso, la catedral la hicieron con materiales seleccionados, ¿no? Los rellenos controlados o de ingeniería, esos son los rellenos estructurales. Hay toda una normatividad, la STM 155, 1557, habla, pues, ¿no? La norma técnica peruana también habla acerca de cómo hacer estos rellenos, ¿no? Hay rellenos no controlados que no cumplen con ese artículo anterior. Las cimentaciones superficiales no se podrán construir sobre esos rellenos no controlados, los cuales deberán ser reemplazados en su totalidad por materiales seleccionados debidamente compactados, ¿no? O sea que un relleno no controlado, pues por ejemplo un relleno sanitario, imagínate, no nada que ver, ahí no se puede construir. Y acá hay un ejemplo de una playa en la carretera Panamericana Sur, en la cual construyeron. Es bien interesante esta playa, mira, mirándolo de Google Earth, este es el kilómetro 210 de la Panamericana Sur, una playa muy interesante. Era una playa exclusiva, recontra carísima. Entrar ahí, pucha, que bien caro, solamente como dicen Guzmán, que tiene su casa por ahí, no sé cuántos. Y bueno, esta playa fue diseñada así, ¿no? De esta manera. Eh, y ahí está, mira, si lo ves más cerca, tenía sus vías acá en la parte de atrás, ¿no? Porque mira, si tú ves acá, pues, pero ¿por dónde suben? Atrás tenía como una mina, atrás tenía sus vías para ir con la movilidad, y acá está atrás, mira, las vías, y eran unas viviendas, unos chalets, muy bonitos, muy interesantes, tenían su tanque de agua, tenía pues todo, eso como una ciudad, acá arriba también otro tanque de agua, y era pues topográficamente pues tenía en pendiente y tenías una vista al mar maravillosa, eh, bueno, muy interesante. Y ahí está, mira, viendo desde otro ángulo. Pero, a ver qué pasó. En todo caso, comenzaron a ver estas fallas, mira, ve, en la arena. Problemas de cimentación, mira, ve, volteos, problemas de este tipo. Acá la gente está caminando, mira, ve. Acá están normal nomás. Son casitas muy interesantes, muy bonitas, pequeñas, pero muy confortables, eran para alquiler, están las vías, tú tenías que ir con tu movilidad y entrabas, te alquilaban estas casas por toda la temporada. Y comenzaron a desplomarse, pues en algunos casos, ¿no? Aparte que tenían una cimentación de concreto, muros de contención, pero habrá habido algún tipo de consideración que no se ha tomado en cuenta y muchas veces han fallado. Miren, acá en diseño sísmico, el famoso muro blando, ¿no? O sea que no han considerado la uniformidad en altura, y entonces puras columnitas se ha venido abajo, claro, mira, tenían sus vigas, ¿no? Para soportar el techo, o sea que acá mira cómo era la construcción. Habían hecho columnas, una losa aligerada sobre vigas, y encima de la losa aligerada construyeron. Entonces, ahí que parece que falló la cimentación, hay volteo acá ha habido problemas de torsión, problemas de volteo, tal vez faltó profundizar la cimentación, qué problemas habrá tenido, habría que estar ahí, pero bueno, mira, ves estos problemas, está la inversión, había un colegio también acá ya que comenzó a tener problemas también. Eh, entonces los elementos de sostenimiento, ¿no? Hablamos de las excavaciones verticales de más de 2 metros de profundidad requeridas para alcanzar los niveles de los sótanos y sus cimentaciones no deben permanecer sin sostenimiento
salvo que el estudio realizado por el profesional responsable determine que no es necesario efectuar obras de sostenimiento. Bueno, este sí es otro tema, ¿no? Cuando hacen excavaciones de más de 2 metros hay que poner que refuerzos laterales, que son las famosas ataguías, calzaduras, hay una serie de elementos de madera, de metal, que le ponen a las paredes y soportado por listones, en la cual le da protección, pues, ¿no? Lo que pasa es que eso no, ¿por qué no lo hacen? Porque no lo consideran en el expediente técnico, no lo consideran en el metrado, no consideran una partida presupuestal para considerar eso. Entonces, y más la cutra, no se hace, pues, y entonces se hace así a la mala, se excava nomás y a veces se trae como consecuencia las desgracias, ¿no? La gente se accidenta, se muere, todo es un lío. Y también hay que ver, por ejemplo, los límites de propiedad, ¿no? Hay que proteger los límites de propiedad, sobre todo cuando vamos a hacer un sótano, con elementos, ¿no? En este caso lo protegen con las famosas calzaduras, ¿no? Podemos excavar y dejar la cimentación así arriba del vecino, es un peligro tremendo. Y hay elementos, pues las famosas calzaduras, mira, el límite de propiedad, pero tu calzadura está en tu terreno, no le metes al terreno de él, ¿no? Eso, no puedes invadir por reglamento, por ley, no puedes invadir una propiedad privada, ¿no? Y hay, pues, elementos, pues, como ¿no? Que, agarra y meten, pues, diversas técnicas, ¿no? Diversas técnicas para, poner, concreto, ¿no? En este caso, van a poner mallas. Ahí está el famoso shotcrete, ¿no? Y entonces hay varias formas de proteger a la propiedad vecina. Y entonces de esta manera no vamos a tener mayor inconveniente, ¿no? Porque si cae la propiedad vecina, se raja, se agrieta, va a haber tremendo lío que va a suceder, ¿no? Acá, pues en ese sentido, la propiedad predial, ¿no? Acá nos habla, hay disposiciones generales de propiedad del bien que estamos. Y entonces hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas, ¿no? Eh, tenemos, bueno, ahí básicamente. Entonces, ahí nos vamos a quedar. Vamos por acá.